¿Cómo están, señores? Nuevamente, Economía para Todos, tal como lo habíamos analizado al inicio del programa, esta última semana. Esta recesión que había anunciado pues el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, la semana pasada, ha generado reacciones, ¿no? Análisis justificados, claro está, por el impacto que va a tener, ¿no? Esta situación económica que no nos va a ir tan bien este 2023. Eso no es una duda para nadie. Pero lo cierto es que creo que es un escenario ideal para empezar a plantear las propuestas y cómo salir, digamos, de este barco que se estaba hundiendo poco a poco. Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, está con nosotros para justamente hablar del lado positivo, cómo salir de esto, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que se hacen desde este gremio para hacer que este carro ya empiece a arrancar? Señor Posada, ¿cómo está? Bienvenido. Valeria, un gusto estar con ustedes nuevamente. A ver, en principio, la Cámara de Comercio de Lima ya ha presentado una propuesta para reactivar la economía. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el camino que ustedes están, estableciendo para una recuperación económica? En efecto, muchas gracias. Sí, como bien decías en la introducción del programa, para todos ya es un hecho que estamos en una recesión y no podemos quedarnos en este barco, como lo has nombrado. Exacto. Hay que buscar las soluciones y la Cámara de Comercio de Lima es un gremio que siempre está presto a apoyar en la búsqueda de soluciones en beneficio del crecimiento del país. Ajá. La situación nos lleva a analizar, evidentemente, focalizar y priorizar acciones. Para nosotros es muy importante centrarnos en 4 áreas. La primera de ellas es mejorar la demanda interna. Número 2, buscar un verdadero shock de inversiones. Número 3, fomentar el empleo formal. Y número 4, de alguna manera también mejorar los ingresos familiares y el consumo privado. Todos sabemos que el Producto Bruto Interno, ese que hoy día nos muestra que estamos entrando en una recesión, dicen que leve, que podría ser recuperable, tiene 4 componentes: la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones, sí, y este consumo interno. Estas medidas que proponemos atacan justamente estos 4 pilares del PBI para buscar reactivar estos 4 motores. Y los hemos sectorizado, como menciono. Primero, con propuestas de política monetaria, propuestas de política fiscal, propuestas de reactivación y verdadera atracción de inversión. Y sin perjuicio de ello, que son propuestas para apuntalar o hacer crecer el PBI en el corto y mediano plazo, hay un aspecto que no podemos olvidarnos, que son las micro y pequeñas empresas del Perú. 99% de las empresas del país tienen esas características y sin perjuicio de ir buscando una reactivación de la economía nacional, también se requieren medidas de acompañamiento para las micro y pequeñas empresas para que no sucumban, para que no mueran en el camino y estemos alentando indirectamente la informalidad. Ahora, uno de los 4 pilares, digamos, que establece esta propuesta, esta estrategia, ¿no?, que se ha analizado desde la Cámara de Comercio de Lima, justamente la inversión privada. ¿Cómo reactivamos esta inversión privada y en cuánto tiempo podríamos ver ya los frutos de de abrir el camino desde el Ejecutivo? Entiendo, debería arrancar o impulsarse esta iniciativa, ¿no? En efecto. Las decisiones privadas se basan en la toma de decisiones de riesgo sobre la base de una predictibilidad. Okay. El sector privado, sea nacional o extranjero, necesita conocer las reglas y necesita que esas reglas sean estables en el tiempo. Entonces, número uno, una de las labores principales del gobierno de turno es generar esos espacios de imagen y de acción que le den transparencia y predictibilidad a aquellos empresarios o inversionistas nacionales o extranjeros que quieran tomar decisiones de inversión. Y eso se da, además, con una muestra del sector público también tomando acciones que generen inversión pública. La inversión privada muchas veces acompaña a la inversión pública. Sí. Cuando se ve que el sector público está invirtiendo en obras importantes de impacto, el sector privado tiende a acompañar y eso lo ha mostrado la historia. Los números van de la mano. ¿El Ejecutivo está apuntando a esto? ¿Está a través de la inversión pública, digamos, en la misma sintonía en la que plantea la Cámara de Comercio de Lima? Pongámoslo en este sentido. El gobierno está haciendo lo que corresponde en este momento, pero podría ser muchísimo más. Okay. ¿No? Y muchísimo más es lo que nosotros queremos plasmar justamente en estas propuestas. Por ejemplo, o sea, los esfuerzos del gobierno todavía no son suficientes para impulsar. Hay mucho más para hacer y creemos que básicamente deben estar enfocados justamente a reactivar y acelerar proyectos que en muchos casos son privados o público-privados y justamente el gobierno debe apuntalar este tipo de proyectos que además son regionales, no solamente hablamos. Por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, la reposición de Antamina en Ancash, ¿no? Es una mina de cobre y zinc. Tenemos Toromocho en Junín,
Junín, que es sobre, digamos, un proyecto de cobre, Moquegua en el caso de San Gabriel, pero tenemos también proyectos cruciales para el próximo año y el 2025. Algo que no hemos hecho y por eso que estamos sintiendo hoy día los efectos, es que no se han proyectado las inversiones de los siguientes años y se han consolidado previamente a que lleguen esos años. O sea, no debemos esperar que llegue el año determinado para recién ponernos las pilas, como se dice. O sea, 2024, usted, señor Posada, ¿ve algún proyecto bueno, potente? Hay proyectos de impacto que deberían priorizarse, como por ejemplo el proyecto Yamapac, el proyecto Romina, el proyecto Coriani, el proyecto Safranal, que son, además, vuelvo a decir, regionales, Moquegua, Pasco, Puno, Arequipa. Y son mineros. Son mineros que son parte de las propuestas nuestras. Además, creo que tenemos que reconocer algo. El Perú es un país minero, les guste a unos o no les guste a otros, lo que no quiere decir es que seamos solo un país minero. Okay. Somos un país minero, pero hay potencialidad en lo que es agroexportación, en lo que hay textil confecciones, no, y la data es bastante clara, porque en lo que va del año de enero a agosto, el sector minero es prácticamente el sector que ha parado la olla en la economía, porque sin eso hubiésemos caído probablemente aún más que 0.58%. Tú lo dices muy bien, el sector minero es uno de los que ha apuntalado este PBI que ha evitado que la caída sea peor, sí, ¿no? E inclusive alojamiento y restaurantes también en los últimos meses, salvo el último. En agosto ya cayó. Y eso es lo que ya empieza a generar señales de preocupación que nos merecen una reacción que realmente genere la inversión, tanto en este tipo de proyectos como en otros proyectos de infraestructura que no son mineros, ¿no? Hay que reactivar esos proyectos de infraestructura que también son regionales, pero muchos de ellos, si bien son regionales o locales, requieren el acompañamiento del gobierno nacional. Yo creo que tenemos que desterrar esta mala costumbre de decir, este proyecto es regional y ya entregué el presupuesto, este es un proyecto local, ya entregué el presupuesto. No, hay que trabajar juntos, acá tenemos que trabajar como peruanos, la situación la conocemos todos perfectamente y lo que corresponde ahora es que trabajemos de la mano. Esa es la voluntad de la Cámara de Comercio de Lima, traer propuestas que puedan ser realmente ejecutables, priorizando los presupuestos de manera consciente. Uno de las propuestas que traemos también en cuanto a política fiscal es que se prioricen los gastos de manera eficiente. Hay que reevaluar los gastos corrientes y ver que el Estado reenfoque estos presupuestos a gastos de capital, para que de alguna manera el dinero de los contribuyentes peruanos, que es de todos los peruanos, se vea en inversión y no en gastos corrientes que no tienen una retribución en un contexto como el que estamos viviendo. Ahora, el ministro de Trabajo, el señor Maurate, señalaba pues que subir el piso salarial digamos, en una época o una etapa de recesión no es el mejor momento para discutir una situación como esta. ¿Usted coincide también con él, con la declaración del titular de Trabajo? No solamente coincidimos con él, en realidad, desde el mensaje 28 de julio que se dio hace algunos meses atrás, nosotros como Cámara de Comercio de Lima dijimos no es pertinente entrar justamente en un análisis de este aumento del sueldo mínimo, considerando que hay dos factores que se deben analizar cada vez que se analiza justamente una remuneración mínima vital, que son la inflación y la productividad. La productividad ha caído, la inflación subió y son la combinación contraria a un futuro posible análisis de la remuneración mínima vital. Hoy día el ministro, meses, digamos, más adelante, coincide con lo que la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios creo que habíamos mencionado, que no era... Ya se cierra octubre, señor Posada, nos queda prácticamente noviembre, diciembre, que se nos va un abrir y cerrar de ojos. ¿Siente que va a haber una recuperación para lo que queda del año en materia económica en el 2023, o es que de repente estos planteamientos que usted está analizando y poniendo sobre la mesa, al igual que el Ministerio de Economía también tiene una estrategia, se va a ver recién en el 2024? Tenemos que diferenciar, cuando uno ve las estadísticas muchas veces cuando hay un mal año, por un efecto de rebote estadístico, las cifras del siguiente año son mejores. Esto va a pasar, es muy probable que el próximo año tengamos una recuperación en la cifra del PBI, pero no debemos quedarnos solamente en la cifra, tenemos que ver el real potencial que el Perú está explotando respecto a su capacidad productiva. Y lo que tenemos que hacer es justamente recuperar sectores que están muy golpeados. La manufactura está sumamente golpeada. El turismo está sumamente golpeado. La construcción está sumamente golpeada. Es muy probable que se recupere porque la construcción históricamente tiene un efecto. Cuando tiene un año malo, el siguiente año siempre es bueno, porque se aguanta la construcción. Pero tenemos fenómeno del Niño. Efectivamente, y eso impacta en infraestructura, impacta en inversión pública y en inversión privada de obras de soporte. Acá hemos tenido un factor, o varios factores que también hay que considerar. Hemos tenido las protestas de inicio de año, hemos tenido varias situaciones internacionales que han afectado el PBI mundial y han afectado justamente el impacto de la inflación en los países, lo que se llama inflación importada, producto de la guerra con Ucrania. Ahora tenemos un problema en Medio Oriente. Y por otro lado también hemos visto que
no ha habido estas medidas, ¿no?, de impacto en regiones sobre proyectos que tienen realmente capacidad de generar mano de obra. Cuando a veces vemos que cae la manufactura o cae la construcción, no es solamente los edificios de viviendas y las oficinas, es la infraestructura. Vivienda social. Y también infraestructura de carreteras, puentes, etcétera. Todo eso se ha aguantado de alguna manera, se ve reflejado en las cifras, y lo que tenemos que buscar, lo que sí está en manos de los peruanos, lo que sí está en manos del gobierno, es priorizar. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Producción, casi, digamos todos los ministerios tienen algún tipo de responsabilidad en adelantar estas políticas para buscar una recuperación. Dejemos de lado solamente la discusión sobre ¿estamos en recesión? Sí, estamos en recesión. Busquemos las soluciones y eso es lo que queremos. Es curioso porque el ministro de Economía el día lunes, que hubo una conferencia de prensa post Consejo de Ministros, decía: lo que estamos viviendo en este 2023 es lo que nos dejó justamente los conflictos del 2022 por la inversión que se hace a largo plazo y mediano plazo. ¿Siente que hay señales en este 2023 para recuperar la inversión privada a los gremios, a los empresarios? Usted, como director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, señor Posada, ¿siente que el gobierno le ha dado la confianza a los inversionistas privados para arrancar un buen desempeño, digamos, el 2024? Creo que el gobierno puede hacer más, como digo. Okay. El gobierno puede hacer más y el gobierno tiene la capacidad para hacerlo, porque en realidad los elementos están sobre la mesa. ¿Y por qué no se dispara? O sea, alguien se pondrá a pensar, ¿y por qué no sale? Digamos, Valeria, como una maquinaria enorme, decir, oye, vengan a invertir. Es un tema de gestión y mira, vamos a poner un ejemplo cercano a un país latinoamericano. El Salvador era un país que hace años atrás literalmente era invivible. Nadie quería invertir un sol, un real, un cobre, un dólar en ese país. Totalmente vejado por la delincuencia, y hemos visto que meses atrás una empresa de carácter mundial como Google ha decidido poner un centro regional en ese país con una inversión millonaria, o se acaba de activar han terminado una central hidroeléctrica que le está permitiendo a El Salvador reducir las tarifas de energía. Entonces no es un tema de que no se puede, es un tema de hacer una buena gestión. El sector privado debe estar, por supuesto, para trabajar de la mano y colaborar. Buena gestión, digamos, de acuerdo a Podría ser mejor, insisto. Creo que nuestra valla es mucho más alta, nuestra necesidad de país es mayor, tenemos el potencial y tenemos que trabajar de la mano buscando soluciones. Acá lo que tenemos que concentrarnos es buscar soluciones viables, reales, en el corto, mediano y largo plazo, de manera consciente y consistente entre todos. ¿Cuál, digamos, sería un error del gobierno y en términos de estrategias? ¿Qué cosa, digamos, no se debería permitir el Ejecutivo o el Ministerio de Economía y Finanzas si es que de repente plantea salir adelante en términos económicos, de que el próximo año nos vaya mejor? O sea, creo que hay que utilizar de mejor manera los recursos del Estado, y por eso una de las propuestas de la Cámara de Comercio de Lima es priorizar y replantear y reanalizar justamente, reducir las partidas de gasto corriente para reasignarlas en partidas que permiten justamente una mejor utilización de este dinero para inyectarla a la economía. ¿Usted siente que el Ministerio de Economía está solo en esta lucha, digamos, de sacar a flote este barco de la economía? Es que no es un tema solo del Ministerio de Economía. Este es el país. El país está compuesto por muchas áreas y, por supuesto, el Ministerio de Economía tiene una responsabilidad, como también, vuelvo a decirlo, tiene el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes. Todos tienen una cuota de trabajo. No lo llamamos responsabilidad, una cuota y una obligación de trabajo por el país, pero también la tenemos el sector privado. Todos los ciudadanos tenemos que aportar en una solución viable para recuperarnos. El Perú tiene todas las posibilidades para recuperarnos y comparémonos hace algunos años atrás. El Perú era literalmente la vedette de Latinoamérica, con tasas de crecimiento de 9-10%, y hoy día estamos analizando una recesión que nos vino después de 25 años. Entonces lo que nos corresponde como peruanos, todos, es buscar el camino del crecimiento. Ahí está. Señor Posada, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Señores, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con más.